Hola, buenos días, mi nombre es Sigmund Freud. Hoy vamos a leer Inhibición, síntoma y angustia. Antes de iniciar, recordá dejar tu comentario y si quieres algún video nuevo. Bueno, comencemos con los puntos 1, 2 y 3. Inhibición, síntoma y angustia. Y en la descripción de fenómenos patológicos, nuestra terminología nos permite diferenciar entre síntomas e inhibiciones, pero no atribuye gran valor a ese distingo. Si no se nos presentaran casos de enfermedad acerca de los cuales es preciso decir que muestran solo inhibiciones y ningún síntoma, y si no quisiéramos averiguar la condición a que esto responde, difícilmente habría despertado en nosotros el interés por deslindar entre sí los conceptos de inhibición y de síntoma. No han crecido los dos en el mismo suelo. Inhibición tiene un nexo particular con la función y no necesariamente designa algo patológico, se puede dar ese nombre a una limitación normal de una función. En cambio, síntoma equivale a indicio de un proceso patológico. Entonces, también una inhibición puede ser un síntoma. La terminología procede, pues, del siguiente modo, habla de inhibición donde está presente una simple rebaja de la función, y de síntoma, donde se trata de una desacostumbrada variación de ella o de una nueva operación. En muchos casos parece librado al albedrío que se prefiera destacar el aspecto positivo o el negativo del proceso patológico, designar su resultado como síntoma o como inhibición. Nada de esto es muy interesante, en verdad, y nuestro planteo inicial del problema demuestra ser poco fecundo. Dado que la inhibición se liga conceptualmente de manera tan estrecha a la función, uno puede dar en la idea de indagar las diferentes funciones del yo a fin de averiguar las formas en que se exterioriza su perturbación a raíz de cada una de las afecciones neuróticas. Para ese estudio comparativo escogemos la función sexual, la alimentación, la locomoción y el trabajo profesional. La función sexual sufre muy diversas perturbaciones, la mayoría de las cuales presentan el carácter de inhibiciones simples. Son resumidas como impotencia psíquica. El logro de la operación sexual normal presupone un decurso muy complicado, y la perturbación puede intervenir en cualquier punto de él. Las estaciones principales de la inhibición son, en el varón, el extrañamiento de la libido en el inicio del proceso, displacer psíquico, la falta de la preparación física, ausencia de erección, la abreviación del acto, ejaculatio praecox, que igualmente puede describirse como síntoma positivo, la detención del acto antes del desenlace natural, falta de eyaculación, la no consumación del efecto psíquico, ausencia de sensación de placer del orgasmo. Otras perturbaciones resultan del enlace de la función a condiciones particulares de naturaleza perversa o fetichista. No puede escapársenos por mucho tiempo la existencia de un nexo entre la inhibición y la angustia. Muchas inhibiciones son, evidentemente, una renuncia a cierta función porque a raíz de su ejercicio se desarrollaría angustia. En la mujer es frecuente una angustia directa frente a la función sexual, la incluimos en la histeria, lo mismo que al síntoma defensivo del asco, que originariamente se instala como una reacción, sobrevenida con posterioridad, nachtraglitch, frente al acto sexual vivenciado de manera pasiva, y luego emerge a raíz de la representación de éste. También un número considerable de acciones obsesivas resultan ser precauciones y aseguramientos contra un vivenciar sexual, y por tanto son de naturaleza fóbica. Con esto no avanzamos mucho en materia de comprensión, anotamos, solamente, que se emplean muy diversos procedimientos para perturbar la función. 1. El mero extrañamiento de la libido, que parece producir a lo sumo lo que llamamos una inhibición pura. 2. El menoscabo en la ejecución de la función. 3. Su obstaculización mediante condiciones particulares, y su modificación por desvío hacia otras metas. 4. Su prevención por medidas de aseguramiento. 5. Su interrupción mediante un desarrollo de angustia toda vez que no se pudo impedir su planteo, y por último, 6. Una reacción con posterioridad que protesta contra ella y quiere deshacer, Rückgängig-machen, lo acontecido cuando la función se ejecutó a pesar de todo. B. La perturbación más frecuente de la función nutricia es el displacer frente al alimento por quite de la libido. Tampoco es raro un incremento del placer de comer, se ha investigado poco una compulsión a comer que tuviera por motivo la angustia de morirse de hambre. Como defensa histérica frente al acto de comer conocemos el síntoma del vómito.
El rehusamiento de la comida a consecuencia de angustia es propio de algunos estados psicóticos, delirio de envenenamiento. C. La locomoción es inhibida en muchos estados neuróticos por un displacer y tina flojera en la marcha. La traba histérica se sirve de la paralización del aparato del movimiento o le produce una cancelación especializada de esa sola función, abasia. Particularmente característicos son los obstáculos puestos a la locomoción interpolando determinadas condiciones, cuyo incumplimiento provoca angustia, fobia. D. La inhibición del trabajo, que tan a menudo se vuelve motivo de tratamiento en calidad de síntoma aislado, nos muestra un placer disminuido, torpeza en la ejecución o manifestaciones reactivas como fatiga, vértigos, vómitos, cuando se es compelido a proseguir el trabajo. La histeria fuerza la interrupción del trabajo produciendo parálisis de órgano y funcionales, cuya presencia es inconciliable con la ejecución de aquel. La neurosis obsesiva lo perturba mediante una distracción continua y la pérdida de tiempo que suponen las demoras y repeticiones interpoladas. Podríamos extender este panorama a otras funciones, pero sin esperanza alguna de obtener mejores resultados. No saldríamos de la superficie de los fenómenos. Nos decidimos, entonces, por una concepción que ya no deja subsistir grandes enigmas en el concepto de inhibición. Esta última expresa una limitación funcional del yo, que a su vez puede tener muy diversas causas. Conocemos bien muchos de los mecanismos de esta renuncia a la función, así como una tendencia general de ellos. En el caso de las inhibiciones especializadas, esa tendencia es más fácil de discernir. Cuando se padece de inhibiciones neuróticas para tocar el piano, escribir o aún caminar, el análisis nos muestra que la razón de ello es una erotización hiperintensa de los órganos requeridos para esas funciones, los dedos de la mano o los pies. Hemos obtenido esta intelección, de validez universal. La función yoica de un órgano se deteriora cuando aumenta su erogenidad, su significación sexual. En tal caso se comporta, si se nos permite la comparación un poco torpe, como una cocinera que no quisiera trabajar más en la cocina porque el dueño de casa trabó relaciones amorosas con ella. Si el acto de escribir, que consiste en hacer fluir algo líquido de un tubo sobre un papel blanco, ha cobrado la significación simbólica del coito, o si la marcha se ha convertido en sustituto simbólico de pisar el vientre de la madre tierra, ambas acciones, la de escribir y la de caminar, se omitirán porque sería como si de hecho se ejecutase la acción sexual prohibida. El yo renuncia a estas funciones que le competen a fin de no verse precisado a emprender una nueva represión, a fin de evitar un conflicto con el ello. Otras inhibiciones se producen manifiestamente al servicio de la autopunición, no es raro que así suceda en las actividades profesionales. El yo no tiene permitido hacer esas cosas porque le proporcionarían provecho y éxito que el severo superyo le ha denegado. Entonces el yo renuncia a esas operaciones a fin de no entrar en conflicto con el superyo. Las inhibiciones más generales del yo obedecen a otro mecanismo, simple. Si el yo es requerido por una tarea psíquica particularmente gravosa, verbigracia un duelo, una enorme sofocación de afectos o la necesidad de sofrenar fantasías sexuales que afloran de continuo, se empobrece tanto en su energía disponible que se ve obligado a limitar su gasto de manera simultánea en muchos sitios, como un especulador que tuviera inmovilizado su dinero en sus empresas. Un instructivo ejemplo de este tipo de inhibición general intensiva, de corta duración, pude observarlo en un enfermo obsesivo que caía en una fatiga paralizante, de 1 a varios días, a raíz de ocasiones que habrían debido provocarle, evidentemente, un estallido de ira. A partir de aquí ha de abrírsenos un camino que nos lleve a comprender la inhibición general característica de los estados depresivos y del más grave de ellos, la melancolía. Acerca de las inhibiciones, podemos decir entonces, a modo de conclusión, que son limitaciones de las funciones yoicas, sea por precaución o a consecuencia de un empobrecimiento de energía. Ahora es fácil discernir la diferencia entre la inhibición y el síntoma. Este último ya no puede describirse como un proceso que suceda dentro del yo o que le suceda al yo. 2. Los rasgos básicos de la formación de síntoma están estudiados desde hace mucho tiempo y, lo esperamos, expresados de una manera inatacable. Según eso, el síntoma es indicio y sustituto de una satisfacción pulsional interceptada, es un resultado del proceso represivo. La represión parte del yo, quien, eventualmente por encargo del superyo, no quiere acatar una investidura pulsional incitada en el ello.
Mediante la represión, el yo consigue coartar el devenir consciente de la representación que era la portadora de la emoción desagradable. El análisis demuestra a menudo que ésta se ha conservado como formación inconsciente. Hasta ahí todo estaría claro, pero enseguida empiezan las dificultades no resueltas. Nuestras descripciones del proceso que sobreviene a raíz de la represión han destacado hasta hoy de manera expresa el éxito en la coartación de la conciencia, pero en otros puntos han dejado subsistir dudas. Surge esta pregunta: ¿cuál es el destino de la emoción pulsional activada en el ello, cuya meta es la satisfacción? Dábamos una respuesta indirecta, a saber, por obra del proceso represivo, el placer de satisfacción que sería de esperar se muda en displacer, y entonces se planteaba otro problema: como una satisfacción pulsional tendría por resultado un displacer. Esperamos aclarar ese estado de la cuestión mediante este preciso enunciado: a consecuencia de la represión, el decurso excitatorio intentado en el ello no se produce, el yo consigue inhibirlo o desviarlo. Con esto se disipa el enigma de la mudanza de afecto a raíz de la represión. Pero así hemos concedido al yo la posibilidad de exteriorizar una vastísima influencia sobre los procesos del ello, y debemos averiguar cuál es la vía que le permite alcanzar este sorprendente despliegue de poder. Creo que el yo adquiere este influjo a consecuencia de sus íntimos vínculos con el sistema percepción, vínculos que constituyen su esencia y han devenido el fundamento de su diferenciación respecto del ello. La función de este sistema, que hemos llamado PCC, se conecta con el fenómeno de la conciencia, recibe citaciones no solo de afuera, sino de adentro, y, por medio de las sensaciones de placer y displacer, que le llegan desde ahí, intenta guiar todos los decursos del acontecer anímico en el sentido del principio de placer. Tendemos a representarnos al yo como impotente frente al ello, pero, cuando se revuelve contra un proceso pulsional del ello, no le hace falta más que emitir una señal de displacer para alcanzar su propósito con ayuda de la instancia casi omnipotente del principio de placer. Si por un instante consideramos aislada esta situación, podemos ilustrarla por medio de un ejemplo tomado de otra esfera. Supongamos que en un estado cierta camarilla quisiera defenderse de una medida cuya adopción respondiera a las inclinaciones de la masa. Entonces esa minoría se apodera de la prensa y por medio de ella trabaja la soberana opinión pública hasta conseguir que se intercepte la decisión planeada. Y bien, aquella respuesta plantea otros problemas. ¿De dónde proviene la energía empleada para producir la señal de displacer? Aquí nos orienta la idea de que la defensa frente a un proceso indeseado del interior acaso acontezca siguiendo el patrón de la defensa frente a un estímulo exterior, y que el yo emprenda el mismo camino para preservarse tanto del peligro interior como del exterior. A raíz de un peligro externo, el ser orgánico inicia un intento de huida. Primero quita la investidura a la percepción de lo peligroso, luego discierne que el medio más eficaz es realizar acciones musculares tales que vuelvan imposible la percepción del peligro, aun no rehusándose a ella, vale decir, sustraerse del campo de acción del peligro. Pues bien, la represión equivale a un tal intento de huida. El yo quita la investidura, preconsciente, de la agencia representante de pulsión que es preciso reprimir, desalojar, y la emplea para el desprendimiento de displacer, de angustia. Puede que no sea nada simple el problema del modo en que se engendra la angustia a raíz de la represión, empero, se tiene el derecho a retener la idea de que el yo es el genuino almácigo de la angustia y a rechazar la concepción anterior, según la cual la energía de investidura de la emoción reprimida se mudaba automáticamente en angustia. Al expresarme así anteriormente, proporcioné una descripción fenomenológica, no una exposición metapsicológica. De lo dicho deriva un nuevo problema: ¿cómo es posible, desde el punto de vista económico, que un mero proceso de débito y descarga, como lo es el retiro de la investidura yoica preconsciente, produzca un displacer o una angustia que, de acuerdo con nuestras premisas, solo podrían ser consecuencia de una investidura acrecentada? Respondo que esa causación no está destinada a recibir explicación económica, pues la angustia no es producida como algo nuevo a raíz de la represión, sino que es reproducida como estado afectivo siguiendo una imagen mnémica preexistente. Pero si ahora preguntamos por el origen de esa angustia, así como de los afectos en general, abandonamos el indiscutido terreno psicológico para ingresar en el campo de la fisiología. Los estados afectivos están incorporados, en Verleiben, en la vida anímica como unas sedimentaciones de antiquísimas vivencias traumáticas y, en situaciones parecidas, despiertan como unos símbolos mnémicos.
Opino que no andaría descaminado equiparándolos a los ataques histéricos, adquiridos tardía e individualmente, y considerándolos sus arquetipos normales. En el hombre y en las criaturas emparentadas con él, el acto del nacimiento, en su calidad de primera vivencia individual de angustia, parece haber prestado rasgos característicos a la expresión del afecto de angustia. Pero no debemos sobreestimar este nexo ni olvidar, admitiéndolo, que un símbolo de afecto para la situación del peligro constituye una necesidad biológica y se lo habría creado en cualquier caso. Además, considero injustificado suponer que en todo estallido de angustia ocurra en la vida anímica algo equivalente a una reproducción de la situación del nacimiento. Ni siquiera es seguro que los ataques histéricos, que en su origen son unas reproducciones traumáticas de esa índole, conserven de manera duradera ese carácter. En otro escrito he puntualizado que la mayoría de las represiones con que debemos habernoslas en el trabajo terapéutico son casos de esfuerzo de dar caza, Nachrangen. Presuponen represiones primordiales, Urberdrangungen, producidas con anterioridad, que ejercen su influjo de atracción sobre la situación reciente. Es aún demasiado poco lo que se sabe acerca de esos trasfondos y grados previos de la represión. Se corte fácilmente el peligro de sobreestimar el papel del superyo en la represión. Por ahora no es posible decidir si la emergencia del superyo crea, acaso, el deslinde entre esfuerzo primordial de desalojo, Urberdrangung, y esfuerzo de dar caza. Como quiera que fuese, los primeros, muy intensos, estallidos de angustia se producen antes de la diferenciación del superyo. Es enteramente verosímil que factores cuantitativos como la intensidad hipertrófica de la excitación y la ruptura de la protección antiestímulo constituyan las ocasiones inmediatas de las represiones primordiales. La mención de la protección antiestímulo nos recuerda, a modo de una consigna, que las represiones emergen en dos diversas situaciones, a saber, cuando una percepción externa evoca una moción pulsional desagradable, y cuando ésta emerge en lo interior sin mediar una provocación así. Más tarde volveremos sobre esa diversidad, página 146. Ahora bien, protección antiestímulo la hay solo frente a estímulos externos, no frente a exigencias pulsionales internas. Mientras nos atenemos al estudio del intento de huida del yo, permanecemos alejados de la formación de síntoma. Este se engendra a partir de la moción pulsional afectada por la represión. Cuando el yo, recurriendo a la señal de displacer, consigue su propósito de sofocar por entero la moción pulsional, no nos enteramos de nada de lo acontecido. Solo nos enseñan algo los casos que pueden caracterizarse como represiones fracasadas en mayor o menor medida. De estos últimos obtenemos una exposición general. A pesar de la represión, la moción pulsional ha encontrado, por cierto, un sustituto, pero uno harto mutilado, desplazado, descentrado, inhibido. Ya no es reconocible como satisfacción. Y si ese sustituto llega a consumarse, no se produce ninguna sensación de placer, en cambio de ello, tal consumación ha cobrado el carácter de la compulsión. Pero en esta degradación a síntoma del decurso de la satisfacción, la represión demuestra su poder también en otro punto. El proceso sustitutivo es mantenido lejos, en todo lo posible, de su descarga por la motilidad, y si esto no se logra, se ve forzado a agotarse en la alteración del cuerpo propio y no se le permite desbordar sobre el mundo exterior, le está prohibido, verbebrent, trasponerse en acción. Lo comprendemos, en la represión el yo trabaja bajo la influencia de la realidad externa, y por eso segrega de ella al resultado del proceso sustitutivo. El yo gobierna el acceso a la conciencia, así como el paso a la acción sobre el mundo exterior. En la represión, afirma su poder en ambas direcciones. La agencia representante de pulsión tiene que experimentar un aspecto de su exteriorización de fuerza, y la moción pulsional misma, el otro. Entonces es atinado preguntar cómo se compadece este reconocimiento de la potencialidad del yo con la descripción que esbozamos en el estudio El yo y el ello, acerca de la posición de ese mismo yo. Describimos ahí los vasallajes del yo respecto del ello, así como respecto del superyo, su impotencia y su apronte angustiado hacia ambos, desenmascaramos su arrogancia trabajosamente mantenida. Desde entonces, ese juicio ha hallado fuerte eco en la bibliografía psicoanalítica. Innumerables voces destacan con insistencia la endeblez del yo frente al ello, de lo acorde a la ratio frente a lo demoníaco en nosotros, prestas a hacer de esa tesis el pilar básico de una cosmovisión psicoanalítica.
La intelección de la manera en que la represión demuestra su eficacia no debería mover a los analistas, justamente a ellos, a abstenerse de una toma de partido tan extrema. Yo no soy en modo alguno partidario de fabricar cosmovisiones. Dejémoslas para los filósofos, quienes, según propia confesión, hallan irrealizable el viaje de la vida sin un Baedeker así, que de razón de todo. Aceptemos humildemente el desprecio que ellos, desde sus empinados afanes, arrojarán sobre nosotros. Pero como tampoco podemos desmentir nuestro orgullo narcisista, busquemos consuelo en la reflexión de que todas esas guías de vida envejecen con rapidez y es justamente nuestro pequeño trabajo, limitado en su miopía, el que hace necesarias sus reediciones, y que, además, aún los más modernos de esos Baedeker son intentos de sustituir el viejo catecismo, tan cómodo y tan perfecto. Bien sabemos cuán poca luz ha podido arrojar hasta ahora la ciencia sobre los enigmas de este mundo, pero todo el barullo de los filósofos no modificará un ápice ese estado de cosas, solo la paciente prosecución del trabajo que todo lo subordina a una sola exigencia, la certeza, puede producir poco a poco un cambio. Cuando el caminante canta en la oscuridad, desmiente su estado de angustia, mas no por ello ve más claro. 3. Para volver al problema del yo, la apariencia de contradicción se debe a que tomamos demasiado rígidamente unas abstracciones y destacamos de lo que es en sí un estado de cosas complejo, ora un aspecto, ora solo el otro. La separación del yo respecto del ello parece justificada, determinadas constelaciones nos la imponen. Pero, por otra parte, el yo es idéntico al ello, no es más que un sector del ello diferenciado en particular. Si conceptualmente contraponemos ese fragmento al todo, o si se ha producido una efectiva bipartición entre ambos, se nos hará manifiesta la endeblez del yo. Pero si el yo permanece ligado con el ello, no es separable del ello, entonces muestra su fortaleza. Parecido es el nexo del yo con el superyo, en muchas situaciones se nos confunden, las más de las veces solo podemos distinguirlos cuando se ha producido una tensión, un conflicto entre ambos. Y en el caso de la represión se vuelve decisivo el hecho de que el yo es una organización, pero el ello no lo es, el yo es justamente el sector organizado del ello. Sería por completo injustificado representarse al yo y al ello como dos ejércitos diferentes, en que el yo procurara sofocar una parte del ello mediante la represión, desalojo, y el resto del ello acudiera en socorro de la parte atacada y midiera sus fuerzas con las del yo. Puede que así suceda a menudo, pero ciertamente no constituye la situación inicial de la represión. Como regla general, la moción pulsional por reprimir permanece aislada. Si el acto de la represión nos ha mostrado la fortaleza del yo, al mismo tiempo atestigua su impotencia y el carácter no influible de la moción pulsional singular del ello. En efecto, el proceso que por obra de la represión ha devenido síntoma afirma ahora su existencia fuera de la organización yoica y con independencia de ella. Y no solo él, también todos sus retoños gozan del mismo privilegio, se diría que de extraterritorialidad, cada vez que se encuentren por vía asociativa con sectores de la organización yoica cabe la posibilidad de que los atraigan y, con esta ganancia, se extiendan a expensas del yo. Una comparación que nos es familiar desde hace mucho tiempo considera al síntoma como un cuerpo extraño que alimenta sin cesar fenómenos de estímulo y de reacción dentro del tejido en que está inserto. Sin duda, la lucha defensiva contra la moción pulsional desagradable se termina a veces mediante la formación de síntoma, hasta donde podemos verlo, es lo que ocurre sobre todo en la conversión histérica. Pero por regla general la trayectoria es otra, al primer acto de la represión sigue un epílogo escénico, nachspiel, prolongado, o que no se termina nunca, la lucha contra la moción pulsional encuentra su continuación en la lucha contra el síntoma. Esta lucha defensiva secundaria nos muestra dos rostros de expresión contradictoria. Por una parte, el yo es constreñido por su naturaleza a emprender algo que tenemos que apreciar como intento de restablecimiento o de reconciliación. El yo es una organización, se basa en el libre comercio y en la posibilidad de influjo recíproco entre todos sus componentes, su energía desexualizada revela todavía su origen en su aspiración a la ligazón y la unificación, y esta compulsión a la síntesis aumenta a medida que el yo se desarrolla más vigoroso. Así se comprende que el yo intente, además, cancelar la ajenidad y el aislamiento del síntoma, aprovechando toda oportunidad para ligarlo de algún modo así e incorporarlo a su organización mediante tales lazos. Sabemos que un afán de ese tipo influye ya sobre el acto de la formación de síntoma.
Ejemplo clásico son aquellos síntomas histéricos que se nos han vuelto transparentes como un compromiso entre necesidad de satisfacción y necesidad de castigo. En cuanto a cumplimientos de una exigencia del superyo, tales síntomas participan por principio del yo, mientras que por otra parte tienen la significatividad de unas posiciones, positionen de lo reprimido y unos puntos de intrusión de lo reprimido en la organización yoica, son, por así decir, estaciones fronterizas con investidura mezclada. Merecería una cuidadosa indagación averiguar si todos los síntomas histéricos primarios están edificados así. En la ulterior trayectoria, el yo se comporta como si se guiara por esta consideración, el síntoma ya está ahí y no puede ser eliminado, ahora se impone a venirse a esta situación y sacarle la máxima ventaja posible. Sobreviene una adaptación al fragmento del mundo interior que es ajeno al yo y está representado, representieren por el síntoma, adaptación como la que el yo suele llevar a cabo normalmente respecto del mundo exterior objetivo, real. Nunca faltan ocasiones para ello. Puede ocurrir que la existencia del síntoma estorbe en alguna medida la capacidad de rendimiento y así permita apaciguar una demanda del superyo o rechazar una exigencia del mundo exterior. Así el síntoma es encargado poco a poco de subrogar importantes intereses, cobra un valor para la afirmación de sí, se fusiona cada vez más con el yo, se vuelve cada vez más indispensable para éste. Solo en casos muy raros el proceso, físico, de enquistamiento de un cuerpo extraño puede repetir algo semejante. Podría exagerarse también el valor de esta adaptación secundaria al síntoma mediante el enunciado de que el yo se lo ha procurado únicamente para gozar de sus ventajas. Ello es tan correcto o tan falso como lo sería la opinión de que el mutilado de guerra se ha hecho cortar la pierna solo para quedar exento de trabajar y para vivir de su pensión de invalidez. Otras configuraciones de síntoma, las de la neurosis obsesiva y la paranoia, cobran un elevado valor para el yo, mas no por ofrecerle una ventaja, sino porque le deparan una satisfacción narcisista de que estaba privado. Las formaciones de sistemas de los neuróticos obsesivos halagan su amor propio con el espejismo de que ellos, como unos hombres particularmente puros o escrupulosos, serían mejores que otros. Las formaciones delirantes de la paranoia abren al ingenio y a la fantasía de estos enfermos un campo de acción que no es fácil sustituirles. De todos los nexos mencionados resulta lo que nos es familiar como ganancia secundaria de la enfermedad en el caso de la neurosis. Viene en auxilio del afán del yo por incorporarse el síntoma, y refuerza la fijación de este último. Y cuando después intentamos prestar asistencia analítica al yo en su lucha contra el síntoma, nos encontramos con que estas ligazones de reconciliación entre el yo y el síntoma actúan en el bando de las resistencias. No nos resulta fácil soltarlas. Los dos procedimientos que el yo aplica contra el síntoma se encuentran efectivamente en contradicción recíproca. El otro procedimiento tiene un carácter menos amistoso, prosigue la línea de la represión. Pero parece que no sería lícito reprochar inconsecuencia al yo. Él está dispuesto a la paz y querría incorporarse el síntoma, acogerlo dentro del conjunto, ensemble, que él constituye. La perturbación parte del síntoma, que sigue escenificando su papel de correcto sustituto y retoño de la emoción reprimida, cuya exigencia de satisfacción renueva una y otra vez, constriñendo al yo a dar en cada caso la señal de displacer y a ponerse a la defensiva. La lucha defensiva secundaria contra el síntoma es variada en sus formas, se despliega en diferentes escenarios y se vale de múltiples medios. No podremos enunciar gran cosa acerca de ella sin tomar como asunto de indagación los casos singulares de formación de síntoma. Ello nos dará ocasión de entrar en el problema de la angustia, que hace tiempo sentimos como si acechara en el trasfondo. Es recomendable partir de los síntomas creados por la neurosis histérica, aún no estamos preparados para abordar la formación de síntoma en el caso de la neurosis obsesiva, la paranoia y otras neurosis. Bueno, espero que te haya gustado y espero verte la próxima. Recordá dejar tu comentario y pedir más vídeos. Hasta la próxima.